estas actividades que tiene la empresa, cuáles son sus proyectos o planes y cómo se va diferenciando de sus competidores, ¿no? Es decir, va a combinar aquello que tiene como actividades con sus fortalezas, con sus especializaciones, con sus diferenciadores, para poder tener una ventaja competitiva con el resto de sus competidores o de las otras empresas con las que comparte mercado. De tal forma entonces que la estrategia la podemos definir como un conjunto de acciones planificadas de forma sistemática con el objetivo de lograr un determinado fin o propósito. Particularmente aquí nos dice omisión porque además la primera estrategia que nosotros encontramos en las empresas pues va a ser justamente la misión. Métanse ustedes a la página de sus empresas, ¿no? Revisen ahí particularmente en la pestaña nosotros o quiénes somos, ¿no? Va a tener justamente definidas cuáles son sus características propias como empresa y dentro de eso pues deberían de tener justamente su misión, su visión y sus valores. Entonces, nuestra primera estrategia justamente se delinea en la misión. Si la tienen clara y la tiene definida una empresa, entonces tiene su primera estrategia. Este conjunto de acciones, entonces, lo que permite es organizar de forma planificada esos recursos con las fortalezas o potencialidades que tiene la empresa para poder alcanzar metas y objetivos de expansión. Recordemos que uno de los objetivos de las empresas o de cualquier creación de una empresa con fines de lucro es tener crecimiento. Y justamente para lograr esos crecimientos, esas metas de venta, esas metas de utilidades, pues lo que se requiere es que haya un crecimiento en las actividades de la empresa, que haya un crecimiento de la empresa y también puede ser la expansión, ¿no? Es decir, el empezar a entrar a nuevos mercados, entrar a nuevos países, a nuevos estados, ¿no? Y eso se va a definir justamente en su planeación estratégica. La planeación estratégica, entonces, es una herramienta de gestión que va a permitir tomar decisiones en una organización, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos, bueno, la decisión ahí es si tengo lo suficiente para invertir en un proyecto nuevo o pido un crédito financiamiento. Entonces, esa toma de decisiones, ¿no? Que normalmente la toma el Consejo de Administración, pues justamente es mucho más sencilla y mucho más clara si ya tienen definida esa planeación estratégica. Luego, entonces, nuestra planeación estratégica se va a aterrizar en objetivos y planes de acción. Planes de acción si son actividades que nosotros queremos realizar y objetivos si son metas financieras que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, esto que decíamos, nuestras metas de venta, nuestras metas de inventario, nuestras metas de utilidades, ustedes que ya conocen las razones financieras, bueno, nuestras metas de liquidez, de rentabilidad, de productividad, pues se irán estableciendo justamente a partir de esos objetivos. Los planes de acción son planes de actividades que nos van a permitir alcanzar esos objetivos que se plantean las empresas. De tal forma entonces que la planeación estratégica de las empresas, pues es cómo van a llevar a cabo esos planes operativos, ¿no? Y puede ser incluso desde el diseñar cuáles son esos planes, es decir, elaborar, desarrollar cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que tenemos, cuál es la misión y la visión de la empresa. Por eso es importante que cualquier empresa de nueva creación, y también se los recomiendo porque como además llevan ustedes asignaturas de proyectos de inversión para desarrollar su propio proyecto de inversión o de estudio de mercado o de mercadotecnia, ustedes van a encontrar que es algo común, ¿no? Ahí los enseñan a diseñarlos, pero justamente
es importante que cualquier empresa, sea por pequeñita o grande, siempre tenga muy clara cuál es su misión y visión, ¿no? Esto es algo muy sencillo. Si nosotros sabemos a dónde vamos, pues sabemos qué tenemos que hacer para llegar y al final podremos evaluar si llegamos o no. Si nosotros no sabemos a dónde vamos, pues en realidad da lo mismo el camino que tomemos porque pues no tenemos planteada una misión ni una visión. Por lo tanto, entonces, estas estrategias de planificación de la empresa deben establecerse en diferentes tipos. Una de ellas es, por ejemplo, la estrategia de negocio. La estrategia de negocio normalmente se elabora con un plan de negocios, donde ahí sí se van a especificar metas y objetivos en particular de venta, ¿no? Pero también hay otros planes además de la estrategia de negocios. La estrategia de negocios sobre todo se refiere a cuáles son estas metas de actividades de la empresa, ¿no? ¿Cuánto queremos alcanzar de utilidad? Por lo tanto, ¿cuánto necesitamos de ventas? Y por lo tanto, ¿cuáles son aquellas áreas donde necesitamos mejorar para alcanzar esas metas de venta o esas metas de utilidad? Y para elaborar entonces la estrategia de negocio, pues nos sirve también analizar la competencia. ¿Cómo analizamos a la competencia? Bueno, puede ser a partir de un estudio de mercado o puede ser también a partir de un análisis financiero. Y si se puede complementar con ambas, pues mejor. Normalmente se puede hacer con algunas empresas acuerdos donde, por ejemplo, les dicen, bueno, estoy haciendo mi análisis de mercado y quiero proponerte que hagamos un intercambio de información. Tú me das tus estados financieros, yo te doy los míos, y pues ya ahí cada quien, lo que sus analistas o su departamento de análisis e investigación, pues pueda obtener como información. ¿Cuáles son estas ventajas de llevar a cabo esa planeación estratégica? Bueno, pues se pueden definir las políticas de la empresa, se fijan estándares. Por ejemplo, si nosotros ya sabemos que durante X periodo hemos mantenido una liquidez entre el 1.5 y el 2.1, pues entonces ya sabemos que ese es un estándar y no sería conveniente que nuestra empresa bajara de ese rango o subiera de ese rango en cuanto a la liquidez. Entonces se pueden fijar los estándares, se pueden concretar las actividades que diseñamos en nuestros planes de acción y sobre todo se le da conocimiento al personal y se logra que el personal también se comprometa a realizar esas actividades para alcanzar esas metas u objetivos. Por lo tanto, entonces, pues el equipo de trabajo siempre va a tener muy claro cuáles son esos objetivos de la dirección. Por lo tanto, entonces, pues sus actividades las va a encaminar efectivamente a alcanzar esas metas y objetivos, ¿no? Esto nos ayuda a mejorar la eficiencia operacional o la productividad dentro de las empresas. Particularmente se recomienda que todas las organizaciones, ya sean empresas privadas, empresas públicas o instituciones de la sociedad civil, elaboren su planeación financiera, porque finalmente todos necesitan recursos para poder operar. Y además también dejan claras cuáles son sus metas y cuáles son esos planes de acción que tienen que llevar a cabo para poder alcanzar sus metas. Hay otra planeación dentro de la planeación estratégica, además del plan de negocios, que es sumamente importante, que es la planeación financiera. La planeación financiera, pues esta sí la vamos a hacer directamente con el aprovechamiento, por ejemplo, de los métodos como son las razones financieras, como es esto de los porcientos integrales, como es el hacer proyecciones, porque justamente ayuda a plantear cuáles son los objetivos. Por ejemplo, si nosotros ya sabemos que tenemos una tendencia a disminuir la liquidez de la empresa y ya sabemos que en nuestro sector la liquidez es un tema importante, entonces una, por ejemplo, de las rutas sería organizar las finanzas de tal forma que no bajemos de ninguna forma de ese 1.5 de liquidez que hemos experimentado en los periodos de menor liquidez, ¿no? Entonces, ya se tienen ahí
rutas muy claras de qué se tiene que alcanzar como objetivos y metas, de tal forma entonces que las actividades van a ir encaminadas a eso. Bueno, solamente vamos a dar tanto porcentaje de créditos porque necesitamos mantener nuestra liquidez sana. Bueno, a lo mejor vamos a buscar explorar otro mercado o un nuevo estado o país para tratar de mejorar esa liquidez de nuestra empresa, incrementando el volumen de nuestras ventas. Para esta planeación entonces financiera, pues es importante tener bien claros cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Si son de productividad, de rentabilidad, si son de liquidez de la empresa, de endeudamiento, para poder hacer entonces los planes que efectivamente nos ayuden a mantenernos dentro de esos objetivos. Y bueno, para que exista un buen plan financiero, pues entonces es necesario que exista la planeación estratégica de la empresa, ¿no? La planeación estratégica, pues es justamente este plan general que puede tener la empresa. Una vez que se tiene la planeación estratégica, dependiendo si es una organización pública o privada, esto se aterriza en planes. Normalmente en una empresa es más directo, ¿no? Tenemos planeación estratégica, hacemos planes parciales. Nuestro plan financiero, de estrategia financiera, nuestro plan de negocios y puede ser algunos otros específicos. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones que son empresas públicas o que son de gobierno, eso normalmente primero se aterriza en un programa y después del programa ya se crea el plan y después del plan se elaboran los presupuestos, de tal forma entonces que se tiene muy claro qué es lo que se quiere hacer y cuánto se le va a destinar. Por eso es que además justamente también en este semestre ustedes llevaron su asignatura de presupuestos, porque va muy conectado, ¿no? El realizar la planeación estratégica de la empresa. Uno, fijar metas o objetivos y dos, saber con cuántos recursos contamos para poder llevar a cabo esos objetivos o metas. Y por eso es que además son de suma importancia el que las empresas elaboren, una vez que ya tienen sus datos, sus estados financieros, sus flujos de efectivo, pues entonces que también elaboren presupuestos. Independientemente de si tienen un proyecto de inversión o no, si tienen planes de expansión o no, se recomienda que se realicen los presupuestos financieros, por lo menos para saber cuáles son los recursos con los que se cuenta para llevar a cabo las actividades normales. Y justamente mientras se puede tener bien organizada esa planeación estratégica, pues entonces también será más sencillo el tener una empresa con finanzas sanas, porque ya sabe cuáles son sus situaciones del pasado, ya sabe cuáles son sus diferentes caminos hacia el futuro o sus posibilidades hacia el futuro, y es mucho más fácil controlar las actividades de la empresa, ¿no? Particularmente además también en la medida de que hay planificación, pues la calidad con la que trabaja la empresa va a ser mucho mejor y en general calidad hablando de diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, calidad en los costos, que sea una empresa eficiente, que se estén utilizando sus recursos de una forma productiva, con mucha eficiencia, que no haya un desperdicio de tiempo o un desperdicio de recursos que pudiera implicar un incremento de los costos, que define sus precios de forma correcta, está al pendiente de lo que sucede con la competencia, pero también está al pendiente de cuáles son sus costos de producción para poder ofrecer precios competitivos. Recuerdo, por ejemplo, del caso de una empresa que presentaron sus compañeros en la materia de presupuestos, este semestre que terminó, que era una empresa que se dedica a la producción de productos bueno, de mercancías con plástico. Tenía por ahí dos productos estrella, que eran unos banquitos para niño, y el otro no recuerdo bien qué era, pero eran dos cosas en particular que se vendían muy bien y obtenía
buenas utilidades en porcentaje de lo que vendían con esos productos. Pero tenían otros productos que no eran tan rentables, que no se vendían tanto, y pues trataban ellos de darlos barato para que se vendieran, ¿no? Pero en realidad, con esa idea de darlos barato, fueron perdiendo como la costumbre de determinar sus costos y por lo tanto de actualizar sus precios. Entonces, una buena parte de lo que sí obtenían como utilidades de sus dos productos estrella, pues más bien se iba prácticamente a financiar los otros, porque no se había hecho una revisión y ajuste de precios en ningún producto, ni en sus productos estrella, y particularmente ya estaban sobre sus costos en los otros productos que no se vendían tanto. Entonces, eso sí está definido en la planeación financiera, ¿no? Que cada año se va a hacer una revisión de los costos y se va a observar si es necesario hacer una actualización de precios o se va a hacer el estudio de mercado para observar cuál es el nivel de precios y calidad que ofrece la competencia. Entonces, pues obviamente van a estar castigando, ¿no? Algunos productos por venderlos. Esa empresa vendía además ya me acordé, creo que eran unos botes contenedores y los banquitos eran sus productos estrella. Y ambos se los vendía a Walmart, pero además pues Walmart, ¿no? Tiene como que mucha presión sobre las compras que hace por los precios, que les den precios muy competitivos, incluso por debajo de los precios que le ofrecen a otras empresas de su competencia. Para que justo puedan mantener esto que ellos anuncian, ¿no? Que son precios bajos. Entonces, pues también ellos con la idea pues, de alcanzar a vender la cantidad suficiente a Walmart, pues castigaban mucho el precio de su producto para lograr vendérselo a Walmart. De tal forma entonces que, pues sí, efectivamente, su empresa sí tenía utilidades, sí era rentable, pero al hacer el presupuesto de esos dos productos estrella, se observaba que una buena parte de lo que lograban ganar con eso, por un lado, pues estaba castigado en cuanto a los precios que le daban a Walmart, ¿no? Ahí la ganancia no era tan buena. Y por el otro lado, pues tenía que cargar las ganancias de esos productos con un mal manejo de los costos y precios de sus demás productos plásticos, ¿no? Entonces ahí pues lo iban haciendo como resolviendo, ¿no? Esto no se ha vendido, pues necesitamos vender más del otro. Esto se vende bien, entonces pues dalo barato. Y Walmart nos pide todavía menor precio. Bueno, bájale un poco el precio para que te lo compren. Pero en realidad no tenían una planeación, ¿no? Y entonces, pues justamente podían hacer, ¿no? A lo mejor más productiva esa empresa, más conocidos a los clientes a los que los venden y además tener, pues justamente esto que se llama la trazabilidad, que es poder definir cuáles son nuestras materias primas, cuál es el nivel de calidad que tienen, nuestros procesos, cuál es la calidad con la que trabajamos y el producto final, cómo sale con una buena calidad, ¿no? Entonces, ahí ellos aparentemente no lo revisamos, pero no tenían problemas de calidad, ¿no? Porque pues sí vendían sus productos estrella muy bien. Pero sí ahí yo creo que ellos estaban castigando mucho los precios de esos productos. Y justo, ¿no? En lugar de hacer más rentable su empresa, pues más bien lo que querían asegurar era su permanencia en el mercado. Pero si no revisamos este asunto de las finanzas, no se hace su planeación financiera, pues entonces de todos modos corre riesgo de que no haya permanencia de la empresa porque en algún momento pues lleguen a ser más sus egresos que sus ingresos, ¿no? Es decir, sus gastos que lo que ingresa por esos productos. Y bueno, entonces, ¿cuáles son dos de los aspectos clave que normalmente sí se deben de definir en la planeación financiera? Bueno, ya dijimos de entrada, la misión, visión y valores de la empresa, ¿no? Así de forma general, todavía sin entrar justamente a la parte financiera. Eso sería parte de la planeación estratégica. Y en segundo lugar, ya específicamente en la planeación financiera, pues hacer la planificación del efectivo, ¿no? Con este manejo de sus flujos de efectivo, con ese análisis de su flujo de efectivo.
que implica además que la empresa siempre elabore su presupuesto de caja para saber la cantidad que tiene que mantener como mínimo de liquidez para poder llevar a cabo sus actividades diarias. Y por otro lado, su planificación de utilidades, que esto implica que con sus estados financieros pro forma puede determinar cuál es la utilidad esperada y ver si efectivamente a través del tiempo la empresa puede tener utilidades crecientes o por lo menos mantenerlas, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, haciendo una situación de pandemia. Entonces, para la planeación financiera en particular son esas dos. Para la planificación estratégica, pues tienen que ser estos tres que son misión, visión y valores. También, por supuesto, en la planeación financiera, pues va a depender de si ya existe una planeación estratégica y además también de si ya se fijaron metas. Listo, perdonen chicos. Ok. Y obviamente una vez que ya se tiene una planeación financiera, pues eso a su vez nos permite continuar con la planeación estratégica con algunos otros planes, por ejemplo, los planes de inventario. ¿Cuánto esperamos mantener de inventario permanente? ¿Sobre qué nivel no debemos de exceder los inventarios, ¿no? También, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de efectivo que se debe de tener en la empresa para no exceder esos límites, ya sea mínimos o máximos de liquidez? Y bueno, finalmente decíamos entonces, a su vez, pues esa planeación estratégica de la empresa va a generar planes específicos para cada uno de sus departamentos, ¿no? Por ejemplo, para su departamento de compras, de recursos humanos, de producción, de control y gestión, de marketing, su departamento de ventas, su departamento de administración, su departamento de finanzas, ¿no? Es decir, para todos. De tal forma que la empresa sepa hacia dónde camina. Entonces, para su entrega de esta semana, pues van ustedes a integrar lo de sus tasas de crecimiento, lo de sus proyecciones, van a incorporar esta parte que hicimos hoy del cálculo de la capacidad de pago mínima y máxima de sus empresas a partir del flujo de efectivo. Y después en el texto que van a incorporar en esta última pestaña de flujo efectivo, pues van a incorporar solamente la revisión de su flujo de efectivo, identificando si hay una planeación estratégica, si ya descargaron los informes financieros, normalmente ahí vienen también, revísenlo, léanlo, o en la página de la facultad, de la empresa, si tiene definido por lo menos estos tres aspectos que habíamos mencionado, que son la misión, la visión y objetivos generales de la empresa. Nada más lo van a hacer así, revisando en su página de internet. Y después
Si ahí, por ejemplo, en esa planeación nos dice, bueno, pues crecer, expandirse, ser el número 1, etc., pues revisar en nuestro flujo efectivo si eso se ve reflejado ahí. Si se ve reflejado, por ejemplo, si para este año tienen como meta incrementar la captación de ahorro, ¿no? Como ejemplo, pues observar si efectivamente se observa en su flujo efectivo dentro, por ejemplo, de las actividades de operación, si están destinando más a su mercadotecnia o si efectivamente dentro de sus actividades la que se observa que tiene más peso, pues es la parte de captaciones, ¿no? Solamente va a ser así una revisión, es decir, leer su estado de flujo efectivo, leer lo que dice la página o en el informe financiero, si existe o no esta planeación estratégica o por lo menos la planeación financiera dentro de la empresa, ¿vale? Esa parte es como la más sencilla, ¿no? El análisis de nuestro flujo efectivo. Y eso será lo que tendrá